Hola amigos, nuevamente en este su espacio, La Otra Caja de Pandora. En nuestra última entrega conversamos con Víctor Torres y esta semana continuamos como lo habíamos advertido. Va la segunda parte. En este diálogo, no solamente de la campaña presidencial del entonces candidato y posteriormente Premio Nobel de Literatura y hoy desaparecido Mario Vargas Llosa. Sé que ha sido una semana bastante trajinada para la información a nivel internacional. Después de la muerte de Vargas Llosa, nos ha sorprendido el fallecimiento y posterior, obviamente, exequias del Papa Francisco. Lamentamos y nos duele, como todo el mundo cristiano. Pero vamos a lo nuestro. Seguimos en el diálogo con Víctor Torres, quien nos revela algunas historias secretas de la vida periodística y una portada específicamente de la revista Oiga, precisamente que tiene que ver en las circunstancias en que se constatización de la banca por parte del gobierno de Alan García Pérez. En fin, son historias recientes, que recientes, y no tan recientes, vamos a decir, del siglo pasado. Pero ha sido un siglo muy fructífero para la historia peruana y sobre todo para lo que hemos vivido. Y digo vivido en términos de generación, que hemos tenido la oportunidad de ver el Internet y posteriormente toda la tecnología tan avanzada que nos envuelve, sin duda, y nos da una dinámica totalmente distinta donde lo social, lo político, lo cultural ha sufrido grandes cambios y seguimos en grandes cambios. Y en este pecho por políticos. En fin, hay tantas cosas que podríamos conversar, comentar y reflexionar, pero esto es precisamente motivo para que ustedes que ven el programa puedan pensar a partir de estas historias que nos cuenta, en este caso, Víctor Torres. Seguimos con nuestro diálogo con Víctor Torres, como le decíamos, reportero, fotoperiodista, entonces, cuando empieza a trabajar para Movimiento Libertad y luego para la campaña de Mario Vargas como encabezando la plancha presidencial de la alianza llamada Fredemo. Con este diálogo tan fructífero, tan interesante que nos permite Víctor Torres y sus historias como fotoperiodista acompañando al candidato presidencial Mario Vargas Llosa. Víctor, continuamos con esta conversación como quedamos la semana pasada en esta segunda entrega. ¿Qué nos cuenta precisamente de la vida periodística de la revista? Ya, Víctor, disculpa, se cortó. Ya, Vamos a seguir sí, con esa trama, con esa parte que estás comentando, cómo encontraste la foto esta que resultó siendo portada de la revista Oiga, ¿sí? y ya de la portada esa que te mostré es de Esta, Fujimori que terminemos, está, del banco, sí, terminemos con esto del banco. sí, para explicar a la gente que en esos tiempos, en realidad, no había laboratorio a color en la revista, que había que mandar a hacer copias en un laboratorio más grande, ¿verdad? Un laboratorio particular, que no había muchos tampoco, eran muy pocos, entonces justo a media cuadra en Juan de Arona, donde tenemos un restaurante para almorzar, al costadito, Banco Latino, ahí había un laboratorio que revelaba fotos a colores como slide. Y justo ahí venía pues Careta también a revelar que había conseguido de un aficionado del frente del banco, había tomado la foto. Entonces Carlos Saavedra llega a conseguir la cámara chiquita y la foto y vienen a revelar ahí a Juan de Arona. Y nosotros, como revelamos también nuestro slide de Oiga, fuimos con Israel Med y justo ve pues, ahí esperando, ¿no? Para el revelado del slide. Ve un tachito ahí donde botan pues, la foto de prueba y votó y miró ahí, pues, que no estaba 100% el color todavía, pues no. Visita la foto del banco. Ah, la cogió, pues y ya pues fuimos a Oiga y lo publicó una foto chica en la portada, me parece. Y Careta soltó en la portada foto grande rompiendo la puerta. Y como salió en una foto chica y se molestó porque pensaba que uno le había plagiado las fotos.
se quejó, pero no era así, fue un encuentro casual de la foto en el tacho del laboratorio de ahí donde se revelaba. La historia más o menos la foto del tanque que está ahí al costado nomás por la puerta de Guayaga, Banco de Crédito, ¿no? Esto me hace Esa fue la recordar, historia, también. me atrevo a recordar la frase que dice, todos los caminos conducen a Oiga, eh, aludiendo a la frase, todos Así, los caminos conducen a Roma, ¿no? Esta es la revista Oiga que publica efectivamente en esas circunstancias de ingreso de efectivos policiales a la sede de Banco de Crédito que está en Girón Lampa, en del Lima, vice, ¿no? Y esa es la historia claro, que el acaba de vice también, el comentarnos vice. Víctor, ¿no? La historia, cómo llega esa foto a la revista Oiga. Vamos a ver la otra Así portada, es, Víctor. ¿ya? Esta portada me pareció genial, la idea de Paco, de la gente que esté viendo el programa tiene que enterarse o saber que estos eran billetes reales, lo que iba pegado en cada portada de la revista que salió en los kioscos. No es una foto impresa, no, era un billete real pegado en cada ejemplar, ¿verdad? Sí, así es. Eso porque Venía la como crisis volante, pues, económica, ¿no? A color. solo para completar, eso porque la crisis económica durante el gobierno de Alan García era terrible, terrible. Lo que en un día te podía alcanzar para hacer alguna pequeña compra, para el día siguiente necesitabas tres, cuatro, cinco veces más de dinero. ¿Verdad, Víctor? Crearon pues el INTE, ¿no? Que hasta 50.000 y a la final valía creo que como, no sé, 10 20 soles tener el valor, pero era pues platal de número, pero en el fondo no valía nada, pues, ¿no? Y no tenía un respaldo económico y era pues como un volante de billetes, pero mucha gente se quedaron con esa plata porque no llegaron a cambiar en dólares y perdieron, mucha plata perdieron. Como tengo un primo, tenía dos cajas de zapatos llenos de intes, de 50.000 intes, como ahí a la torre, y cuando pasó toda esta crisis, y esa plata ya no servía para nada, pues no cambió en el momento en dólares, ¿no? Si no hubiera tenido mucha plata. ¿Y cuánta gente así ha perdido por guardar el ahorro en intes, ¿no? Vamos a ver la siguiente portada que da como gráficamente lo que acaba de comentar Víctor, cómo era la situación económica en ese periodo de gobierno de Alan García, que es el primer periodo, ¿no? Del primer gobierno. Los 2 años fue más o menos tranquilo la economía, pero ya para el tercer año, pues ya no te alcanzaba la plata y las cosas, no encontrabas el arroz, el azúcar, el aceite, y normalmente en los restaurantes pasaban muchos que si pedías un café te daban 2 cucharitas de azúcar, creo, pero, y lo guardaban porque si te daba como te ponían el azúcar lleno, el tupper, agarraban una bolsa, lo vaciaban y se llevaban el azúcar, ¿no? Entonces, a raíz de eso, ya pues, por la crisis, le daban pues de acuerdo a la taza de café o de té o café con leche que haya pedido, medido, le daban el azúcar, ¿no? Hasta ese extremo llegó pues la crisis, ¿no? Terrible. Y cola para pan, cola para el aceite, cola para comprar, como digo, el azúcar, ¿no? Hay que comentar que esta portada es de septiembre del año 90, es decir, en el tránsito del gobierno lo que deja la política económica de Alan García y lo que recibe, digamos, Alberto Fujimori. De ahí digamos, el texto de la portada, pero en pequeña letra dice claramente para que los que están viendo el programa y de repente no logran ver los textos que están abajo, dice, un kilo de intis igual a cuatro panes, un billete de 100.000 intis, ¿no? Dice, impresión de un kilo de intis igual a 38
dólares. O sea, era más caro imprimir el dinero de baja nominación en el Perú, ¿no? En fin, es más o menos la coyuntura en el que se da, digamos, la década del 80 cómo termina para la situación en que finalmente eh, se decide Alan García con su medida de intervenir los bancos y la reacción de la sociedad civil y como estandarte en ese momento portando la protesta, la voz, en este caso, Movimiento de Libertad encabezado por Mario Vargas Llosa. Dijimos desde la entrada del principio de la presentación del programa que Víctor logra incorporarse gracias a una foto que él toma en el meeting y que en ese meeting obviamente han ido diferentes colegas a cubrir periodísticamente todo el evento, pero el equipo del entorno de Mario Vargas Llosa elige una foto de campaña de entre esas fotos publicadas y esa es la que, digamos, le vale a Víctor para incorporarse ya la campaña, ya que previamente estaba ya, me dices, comentabas de que estabas en Libertad colaborando, ¿verdad? Así es. Y además antes, por invitación del arquitecto Cooper, ya estuve colaborando, pero no se oficializaba hasta que tenían varios almuerzos con un Paco y se olvidaba o no me decía nada, hasta que un día tuve que acercarme a decirle, pues, don Paco, voy a renunciar porque me ha ofrecido el arquitecto Cooper para alguna vez integrarme en el equipo de prensa, de gráfico, para trabajar. Uy, me dijo, me he olvidado. Me dijo, sí, me dijo, me habló algo de eso. Y ahí pues hablé y me dijo, no, no, no renuncie, llévate el equipo, mándame buenas fotos y cóbrale bien. Y ya estás, termina y te vienes aquí, estás en licencia, nomás fue el único de los mm, como 7 o 5 que se fueron de huelga, todos renunciaron, le aceptó, pero al único que tuve la suerte que no me pidió que renuncie, más bien me dijo, ah, no estoy de licencia, ¿no? Y por palabras, esa época todavía vale las palabras que tuve que regresar, pues, ¿no? Volví a integrarme al equipo, pues, ¿no? Porque me ofrecieron trabajar para el comercio, para Diario Ojo, o si no era con los asesores que había, me ofreció a un costado, me llamó el arquitecto Cooper, me dijo, te vas a Estados Unidos con los asesores que eran de campañas políticos, pero me sorprendió porque en 2 días tenía hijos pues, de 4, 8 años, creo, y cómo iba a dejar, ¿no? Todo eso, y no, dije, pues, le agradecí, ¿no? Y regresé a Oiga, no fue ni un periódico, nada. Y se fue una parte, pero la anécdota que me pasó, ¿no? La Tiene el oportunidad que castigo. se fueron. Víctor Torres Ah, tiene el bueno, sí, castigo. pues, así es, Víctor, así es. Víctor, ¿y de qué otros colegas recuerdas en la cobertura de periodísticas, de otros medios? ¿Qué otros colegas? De otros medios eran diferentes, pero ahí, pues, en una de las fotos, no tengo aquí, pero viajaba, bueno, el comercio viajaba, pues, en la mayor parte, la periodista Claudia Izaguirre, que hacía política, y los gráficos cambiaban, ¿no? Cada viaje, no era permanente, nice. Y después de Careto también eran, pues, variables, no había un reportero fijo que acompañaba. Y en la agencia también, bueno, ahí tienes una amiga creo que viajaba más. Y Aquí en una de las fotos que tú compartiste, ¿recuerdas sí, quiénes ahí están ahí? está Arteaga del Comercio, después, ¿quién más está ahí? De Canal 9 no me acuerdo su nombre, uno de bigotito. Después el otro es equipo, está el doctor Raúl Ferrero Costa,
y ahí está, creo que era izquierdo, está el camarógrafo y, y nada más, después al resto, pero del comercio me acuerdo Arteaga, pues ahí está, ¿no? Es conocido. Ese es en Puno. Al final, así nos tomó una foto y ya, bueno. Pero ese es este es el amigo de Oiga, Doris Bailey, ¿no? Está de monja, porque estuvo 10 años creo de monja y vino, dije, ¿cuándo nos visitas? Antes que se retire y vino ahí a visitarnos a hoy. Y he hecho varias comisiones con ella, tenía muy buena relación de trabajo. Sí, Doris Bailey, hay que comentar como un póstumo homenaje, lamentable también su fallecimiento en las circunstancias, sobre todo. Tuve también la oportunidad de compartir labores con Doris en el Diario del Comercio y en algunas comisiones para la revista Somos. Te Claro, ella pregunto, estaba en Zoom, pues. sí, esa foto que tienes con ella es ¿cuánto tiempo antes de que dejaran en realidad el hábito? Porque luego, Estaba ya ahí, en ese año estaba de joven, estaba en los meses ya últimos, creo, porque ella estaba ya en Huancayo. eh, Como una hora de la ciudad de Huancayo había un convento y ahí tenían lagunas. Me encontré en el mercado, estuve tomando desayuno y veo dos monjas y me miraba. Dije, ¿quién será? Pues no, no me conocí, porque ahí estaba en Abancay, en Apurímac. Y ahí aparece y me dice, hola, Víctor. Bueno, saludamos, abrazos, todo. Vente, estoy en tal sitio y justo voy a la laguna a bañarme con un bombacho de ropa de baño, eso antiguo de los años 50, me dice, ¿no? Ya digo, voy a hacer lo posible porque yo justo iba a ver a mi tía ahí en Chilca, en Huancayo, y no pude ir, pues se cruzó, si no he tenido algunas fotos de esa época, pues, ¿no? Y ahí dije, pues, ¿cuándo nos visita por la revista, no? Y, eh, y nos llevó a visitar casi con, de monja, y bueno, ahí se tomaron fotos con todo el personal de Oiga que estaba, Don Paco con JR, Jesús Reyes, y tengo ahí la foto. Pues el grupo de a la parte administrativa y de redacciones se tomaron fotos con ella y una de esas le dije a Gloria, le dije, toma una foto y ahí me tomó esa foto de recuerdo. ya que has Y de ahí dejó mencionado, unos meses. ya que has mencionado algunos nombres, creo que merece recordar a algunos otros que no digo que te hayas olvidado, sino que de repente no han estado en ese escenario, en esas circunstancias. Uri Ben Schmoyer es uno de ellos, que ha sido Ah, jefe de redacción, ¿no? El Tigre, ¿recuerdas el apellido del Tigre que estuvo no, después? un gatito, el Tigre Reyes era del de Caretas, No, 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 el famoso Tigre. El no. otro es gatito, pues Armando Bermúdez. No, no, este es Alfonso Bermúdez, pues. Alfonso Bermúdez. Alfonso, Armando, de que trabajó en Monga, está en Estados Unidos, en Miami, creo que está. sí, 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 sí. Alfonso Reyes, pero era un tigrillo, era, pues, no era el tigre. Pero digamos Le que ponían, estuvo en momentos, ¿no? No solamente él, estuvo tu compañero César Campos. el compañero, a él lo conocí muy jovencito, flaquito, venía a pedir fotos cuando yo estuve en la revista X en el año 76, creo, 77. Él sacaba, pues, así, 2 páginas, creo que sacaba la tribuna. Y él venía ahí a Guarico, la cuadra 10 de Venezuela, ahí quedaba Guarico, ahí estaba la oficina en el segundo piso de X. Y yo tenía fotos y venía por mí ese compañero, ahí quedó en la palabra compañero, pues, ¿no? Y ahí yo le daba algunas fotos, yo colaboraba y él sacaba pues ahí su paginita en la tribuna. Así lo conocí a César Campos, al compañero, ¿no? Y se quedó con la palabra compañero, ¿no? Siempre nos saludamos, hola Pero en compañero, realidad hola es, compañero. pero en realidad es compañero, militante del APRA, ha sido asistente, secretario No, él es verdad, pues él es del verdad gobierno de Alan compañero. García, ¿no? Claro, fue secretario de prensa después de Víctor Tirado, ¿no? Claro. Y Solo él es también como una memoria para refrescarnos en los tiempos de la revista Oiga, Pedro Planas, temprano Ah, desaparición,
un gran proyecto intelectual y periodístico, muy, muy lamentable su pronta desaparición, ¿no? Y eso fue a inicio del gobierno de Sí, sí. Toledo, ¿verdad? En- claro, al comienzo, pues, porque él fue secretario del presidente Valentín Paniagua y justo estaba ahí, había subido mucho de peso y en Ayacucho que lo comió mucho e hizo el paro cardíaco, fue su fallecimiento, pues, ¿no? Pero él también viajó, pues, en los viajes por Oiga, viajaba a distintos puntos del país en la campaña del doctor Mario Vargas Llosa. En uno de esos me acuerdo que me pasaba la voz, me gritaba, me dije, ¿quién me conoce en Cusco, en Sicuane? Y era pues Pedro Plano. Me dice, estoy aquí, aquí, no te olvides de los rollos pasarme, pues, ¿no? Entonces le pasaba unos rollos y principalmente el light, pues, todo lo que tomaba colores y era un poco complicado. Yo tenía dos cámaras, pero el slide pues hay que elaborar casi perfección. No es como un blanco y negro que lo puedes corregir con un papel en el revelado. En cambio, el slide necesita mucha precisión porque no hay corrección. Era más difícil, ¿no? Y él estaba ahí, pues, en los 52 años del doctor Mario Vargas Llosa en Cusco y se acercó a la cena y dice, no te olvides, no te olvides. Ya dije, toma, le di. Cuéntame algunos detalles. Y ya conversamos, pues no, y no podía mantener, porque tenía que ir a la mesa, que me habían invitado por su cumpleaños, doctor Mario Vargas Llosa, ¿no? Había un Y comentario no que, sé si ahí, había un comentario que sí, no lo has hecho, pero me dijiste que en uno de los vuelos en la campaña vía helicóptero tuvieron digamos, un sinsabor de recibimiento por un error. ¿Cómo fue eso, Víctor? sí, ya, justo a ese tema, me iba a dar ese tema porque me adelanté en el otro el comentario de Pedro Planas, llegamos a Cusco en avioneta y de Cusco no hay manera pues de aterrizar en Sicuane, que está al sur de Cusco, y entonces había helicóptero del ejército de apoyo, nos movilizan hacia Sicuane, a aterrizar en una gran unidad que tiene espacio, tiene cancha de fútbol. Y había pues cantidad de público, ¿no? Y pensamos que era simpatizante pues del doctor Mario Vargas Llosa. No era así, pues eran del sindicato del SUTE y nos recibieron pensando que iba el doctor, nos realizaron a pedrar, nos lanzaron al helicóptero y ya no podía salir para ahí. Nos bajamos y nos vieron que no estaba el doctor Mario ahí, se calmaron un poco y ya el helicóptero tomó vuelo y nosotros de ahí a buscar pues otro sitio con algunos simpatizantes afuera que había, a buscar otra cancha deportiva que al otro extremo más al sur, para que lleguen el segundo vuelo que venía y buscar pues fogatas, alguna leña, algunos pastos, y no había. Entonces los pastos verdes que estaban ahí, tuvimos que con algunas leñas juntar y crear pues fogata ahí, y el humo, pues por lo que era verde no se prendía, entonces creaba humo. Entonces tenía que avisar donde está el humo al otro extremo, ahí para que aterrice, para que no tenga problemas, pues lo que nos había pasado al equipo de prensa. Y de ahí, bueno, bajó, la gente lo recibió, se fue a la Plaza de Armas, todo el recorrido, lleno de plaza repleto, y ahí también estaba Pedro Plana, pues, ¿no? Y ahí pues, sacaron torta, después soplaron sus 52 años, festejaron, terminó el meeting, y tenían el segundo meeting, y se regresó de vuelta, pues, ahí a la cancha deportiva, el helicóptero estaba esperando. Y ya toda la gente se despidió, quedó un pequeño grupo del equipo que viaja, que lo acompaña en el helicóptero. Y yo, bueno, yo ya tenía un fotógrafo que era rumano y estaba en Bucros, de avanzada, pues en posta marcamos para llegar a tiempo. Y se sube el helicóptero
Nos quedamos ahí a esperar que tome el vuelo y comenzó a levantar pues el vuelo, más o menos aproximadamente unos 80 o 2 metros. Se levantó el helicóptero y se apagó la hélice y se plantó, cayó de panza. Se pegó un tremendo susto, pues, ¿no? Y suerte no pasó más allá del susto y ya no funcionaba el helicóptero. Entonces, ¿qué Estás, hacía? Y no había gente, no había gente ya con quien salir, pues, a buscar carro, pero por ahí había un simpatizante y consiguió una combi y en esa combi, pues, casi 3 horas de viaje tuvimos que hacer y se enteraron que había pasado eso el ejército y mandó a buscar con otro helicóptero porque era un candidato, pues, potencial, pues, ¿no? Y cómo iban a dejar, ¿no? Y se va en contra del gobierno de turno de Alan García, pues, ¿no? Pero ya no quiso saber nada de helicóptero y nos venimos en la combi a comprar bizcochos, Coca-Cola, que no querían vender porque las botellas en provincia no te venden las botellas, pero al final tuve que ceder y comprar varias botellas de bebidas y bizcochos, galletas y eso pues fue refrigerio todo el viaje de 3 horas de Sicuani hacia Ucrús, que está a una hora de Cusco. Esa es una anécdota pues, que no salió pues nunca, ¿no? Te lo cuento por primera vez, ¿no? Víctor, lo que me está diciendo que lo que comentas no fue recogido por ningún medio periodístico como una, digamos, circunstancia que puso en riesgo al candidato presidencial. Así es. ¿Por qué? Por partir esa información con los medios y que era, digamos, vamos a decirlo, no lo más adecuado de acuerdo a los intereses de manejo de imagen del candidato o simplemente fue por otra razón, no lo Mm, sé. tampoco con certera, pero más bien iba en contra de la imagen del gobierno de turno, de Alan García, porque como que han querido atentar contra el candidato, entonces iba a ir en contra, más bien para el candidato, esto iba a subir un poco más, ¿no? Como ser parte de víctima, pero no se dio nada, todo quedó ahí y llegamos ya para la noche, pues a Ujos y la gente también estaba un poco aburrido, ¿no? Y ese fue el viaje, pues, de Sicuán, un poco accidentado, ¿no? Con susto, pasamos, pues, Pero y después de ese mismo, te cuento, de ese mismo el, evento había algo que comentar sobre cantidad de material fotográfico que se había velado en un laboratorio. ¿Cómo recuerdas ese incidente? ya, este incidente en la ciudad de Cusco, llegamos de Cusco, llegué hace tarde, entonces yo hago las fotos de, de todo lo que es ahí de la Plaza de Armas, de varios ángulos, pero tenía ahí Humberto Romaní, que es un gran fotógrafo, que el mejor fotógrafo de Cusco, que es el profesor Fortunato González, que tenía un estudio foto para ti, se llama, por la iglesia San Francisco, ahí quedaba, creo que ya no existe, era muy conocido y profesor de artes, de bellas artes, ¿no? Fotografía, y él cubría también de otros ángulos, nos estaba apoyando, y Humberto Romani y yo estuve haciendo las fotos panorámicas de los costados y la parte de arriba del estrado. Entonces había una cantidad de fotos y son los más experimentados, ellos se llevan de pie en los rollos, yo les doy todos los rollos tomados, aproximadamente unos 10, ¿no? Y ellos han tomado cantidad también, y así que me quedé, puse de vuelta, como tenía dos cámaras, ya había tomado el live para Oiga, y pongo rápido otro rollo y tomo ahí unas 18 20 vistas, con eso me queda en la cámara. Y todo el resto se abrió a Humberto Romaní y con Fernando González, capos de fotografía, y conocen bien el laboratorio, manejan el laboratorio, porque así era antes, ¿no? Y yo me voy tranquilo solamente para enviar por radio foto, que Diario El Comercio me había facilitado su radio foto. Y como yo sabía manejar, entonces dije, voy a escoger las fotos
me acuerdo para enviar a unos periódicos que nos apoyaban en la campaña. Y voy, encuentro pues en el patio, no sabían qué hacer, me decían, no te preocupes, y lo veo, ni siquiera, digo, será pues, otro rollo, ¿no? De otras cosas, de repente de profesor, alumno, algo así, pero me dijeron, lo veo transparente, pues, y esas, no te preocupes, vamos a ir a hablar con el doctor Mario Vargas Llosa de que tú no tienes nada que ver, este ha sido un error de nosotros. Y mira ahí, entré al laboratorio, al cuarto oscuro, no había nadie, y yo pensé que era una broma, pero no sabía cómo reaccionar, ¿no? Y me calmé, lo boté del laboratorio, al dueño del laboratorio y a Humberto. Dije, salgan, salgan, ¿dónde están los químicos nuevos? Digo, como sé preparar el químico, todo, he sido laboratorista antes de ser reportero, y yo mismo preparé, calculé la temperatura, todo, así como si fuera en la escuela, porque en Lima yo lo practico así nomás, yo lo preparo y normal, pues, ¿no? Pues es otra temperatura, allá te baja en la tarde, te baja en la temperatura. El clima es variado, entonces hice todos los cálculos y metí ese ruidito que tenía de 18, 20 vistas y lo revelé, le di todo así como manda las indicaciones, manual de revelado. Y salió bien, pues y con ese de 18, 20 vistas salvé el meeting. Imagínate, plaza llena y no tengas ni una foto, y será pues un golpe también, ¿no? Para el doctor Mario Vargas Llosa y sus 52 años cumpliendo. Tenía la cena en el Hotel Cusco, me había invitado y se enteró Marcos Chiapi, estaba pero peor que yo no salía de mi show, pues, lo único que había votaba al dueño y yo había revelado y saqué el radio foto, imprimí las fotos, yo mismo todo, a ellos no se metí para nada y eso me mandé creo que 4 o 7 fotos mandé a los periódicos, lo que se tenía que enviar y de ahí me fue pues a la cena y me preguntó el arquitecto Cooper, ¿todo bien? Arquitecto, todo bien, se ha despachado las fotos. Y me dijo, toma asiento, me senté ahí en la mesa de honor que está el cumpleañero y así pues pasó esa increíble. Nunca había comentado eso, porque algo desagradable, ¿no? Si no habría pasado esa foto, nadie me hubiera creído, pensaría pues que yo boicoteado con el trabajo y el meeting más grande que nunca he visto de un candidato, pues no, era para morirse, ¿no? No sabía uno cómo reaccionar, ¿no? Entonces creo que me duró como una semana de show, ¿no? De impacto, ¿no? De que no podía creer 2 fotógrafos más experimentados que yo que les haya pasado, ni siquiera han tomado precaución de agarrar un rollo, un cachito, como a veces uno hace en Dora, revelas un cachito y de acuerdo al tiempo, ahí metes los rollos. Ellos por ganar tiempo metieron varios cartuchos y doble, todavía doble en cada rollo, en doble película, pues, ¿no? Se puede revelar eso, pero hay que tener, como digo, calcular la temperatura, que era muy importante. Lo Eso que me acabas pasó, de pues, con... la parte que comentas de Cusco, lo significativo que fue esa concentración con la presencia del candidato, pero estaba en un escenario bastante complicado para un candidato que ha sido tipificado como de derecha, porque hay que recordar políticamente en las campañas presidenciales en el Cusco es básicamente una tendencia muy fuerte de izquierda, ¿no? Tanto es así que se decía Cusco Rojo. Pero, ¿qué otro punto de concentración recuerdas que ha sido así retador? Sé que en Arequipa fue Lima. Y esto es lo que tú dices también el Cusco. ¿Qué otro punto? De todo lo que he viajado en como ahora no tiene plaza grande, nada. Después en Cajamarca, después
Trujillo, pero no multitud así, nada de trucado, nada de simpatizante, ver uno como real. Cusco fue de mayor impacto, ¿no? En la población, la aceptación, la acogida que ha tenido, ¿no? Más que Arequipa, creo que más que Lima, ¿no? Pero es una plaza grande, difícil de llenar y estaba lleno. Yo estuve en un palco elevado, estaba el candidato, y de ahí visto días de todos los ángulos y estaba la plaza llena, ¿no? Y solamente faltaba ahí un lente especial y tomar, pues, para ver, ¿no? Pero eso quedó en el archivo, el slide está ahí, pues, la foto completo de varios ángulos que trajo Pedro Plana, ¿no? Para la revista, y la revista hoy publicó en 2 páginas, le digo, y así nomás no da un Paco una foto, porque la foto estaba muy merecido, y la revista publicó 2 páginas, ¿no? Esa foto más. Para los Entonces, fotógrafos, para los fotógrafos de estos tiempos seguramente estarán pensando resolver una cobertura de esa naturaleza con la hoy ya conocido dron, ¿no? Tomas aéreas que facilitan sin duda, pero en esos tiempos no había eso, había que moverse, ¿no? Había que buscar los ángulos, trepar a algunos puntos más altos para tener un campo de visión y con adecuado para el interés. dificultades, hasta para que quede en el techo, tenías que convencer, y de repente era simpatizante del partido, te daba el techo o la ventana, pero era muy complicado. En cambio, ahora pues la tecnología, te paras en una esquina y con el dron te das la vuelta a todo, y las tomas bajas, altas, de picada, de todo, pues, ¿no? Pero en ese tiempo, y ni sabías que tenía que ser tan certero, porque tuvimos que trabajar en Oiga, sabes que no te daban, pues, como en Careta, un tambor, ¿no? Aquí te daban un rollo por comisión, por decirte, ¿no? O 2 rollos, y tenías que ingeniarte de tomar unas secuencias, y no te podías tomar, pues, un rollo en una escena nomás, ¿no? Era más complicado. Más complicado para pensar mejor las cosas y tener, digamos, la suficiente calma para enfrentar esos momentos, digamos, que podríamos decir adversos, pero precisamente esas cosas hacían la riqueza del trabajo periodístico y la, digamos, la habilidad y el expertise que tiene cada reportero. Y por eso es importantísimo, en estos tiempos sobre todo, hacer esa labor en tiempo, digamos, tiempo, situación, lugares concretos, o sea, el mundo real. Eso es lo que estamos hablando. El mundo analógico era más real o menos real que estos tiempos, eso puede ser un debate. Pero lo que Víctor y yo y otros colegas hemos experimentado en el mundo analógico era pues enfrentar el mundo real, como diría Heidegger, ¿no? Ser y tiempo, en un espacio, en una acción, en un Pues no sé, momento sí, pues concreto sí, y resolverlo, cuando en este ven caso, ya el desde el carro está periodismo más cerca, visual, fotografía y quieren periodística, tener fotografía más gráfico. política, fotografía de campaña presidencial, Bueno, que es distinto a otras sí, entiendo. situaciones periodísticas. Te va a cortar en un momento y te envío el enlace al toque, en fin, de otras, ¿no? De otras noticias a veces Ya voy a llamar a citadinas mi de hijo, una me ciudad. está Ya. Pero asesorando campaña una política tiene llamada. ahorita te envío el enlace. Hay un lenguaje que hasta Ya, está ahora bien. se sostiene con la, digamos, con la variación de que hay tecnología digital en aplicación, con hoy en día, y habrá que ver cómo sucederán las campañas en este periodo, con la aplicación de la inteligencia En ese artificial para momento generar imágenes, ¿no? estuve ¿Qué a tanta momento credibilidad me puede llaman, tener ahora la Jorge, cobertura de vienen de una la campaña? agencia ¿Tú qué dices, del comercio, Víctor, después de haber experimentado todo lo que quirófano, acabas de comentar? los grandes gráficos, y se ofrecen, yo creo que gratis a trabajar. Oye, yo te pago, Tiempo y es claro, no me pagaba, pero mucho mucho más más fácil fácil hacer fotos, y aquí están viniendo a trucadas, ofrecerse mucho mucho más más antes de pues, que de lo el que era equipo que yo pues, tenía que gustar, y se ofrecían a dar gratis, gratis ¿no? porque pensaban ya ganar Y pues, no, más de hecho, dedicación, en cambio querían ser el no fotógrafo combinas del doctor Mario un poco Vargas la Llosa, ¿no? tecnología y tu trabajo Él es me más comentaba como era sencillo. amigo,
es más fácil. Y aparte el celular, pues, ha restado mucho ahí. Ya no contratan ni reporteros, no, además no hay, ¿no? Hay jóvenes, pero muy pocos. Todo ven en el celular y el costo también no, ya no quieren pagar. Más un partido, dicen, ¿no? Todo es celular o colaboran gratis, ¿no? Eh, Sí, me llamó en un momento ahí en la oficina de prensa en Miraflores, en calle San Martín. Me dijo, Víctor, ven, me dice, ¿por qué se ofrecen? Ha venido de unos medios importantes como El Comercio, como Ojo y de agencia, a ofrecerse gratis, con buenos equipos. Y me preguntó, me dice, ¿y yo tengo que pagarte a ti? Mientras que ellos se ofrecen trabajar gratis, apoyar toda la campaña. Y bueno, entre bromas, conversando, dije, bueno, sí, pues ahora que está todo en su apogeo, todos quieren subirse pues al coche, por decir, ¿no? Y es así, no quieren, me dijo, no, me han comentado que tú normal, sigue trabajando, cumple y nada más, pues claro, él no era el que me pagaba, pero como la confianza que había me hizo como una broma, ¿no? Porque tengo que pagarte y cuando se ofrecen trabajar gratis y vienen pues con mejores equipos que yo. De hecho, ellos tenían pues, y eran jefe en los medios, ¿no? En los periódicos importantes y algunos de agencias, ¿no? Se ofrecían. pregunto, de esos tiempos, del entorno de Mario, ¿alguno de los candidatos al Senado o a diputados? Porque en ese tiempo la digamos, campaña para Cámara de Senadores y Diputados, que posteriormente Alberto Fujimori lo cierra, ¿no? Para continuar con su gobierno. En ese periodo, ¿qué candidato te parecía más interesante para ti que has estado en ese entorno cercano? Por lo menos uno tiene la oportunidad de escuchar los comentarios, las conversas fuera de, digamos, del estrado, fuera de lo público, donde se ven las intimidades, ¿no? Y claro, de los candidatos a la Cámara de Senado como al diputado, pues no, había como el último presidente antes del golpe fue Felipe Osterle, ¿no? Y dentro de eso también Lucho Bustamante de la UNI, creo que es el de la Universidad UPC. Y otro nuevos, que era también el arquitecto Miguel Cuchara, ¿no? Eran pues nuevos, está Torres Vallejo, ex alcalde de Trujillo. Había buenos líderes dentro de eso, ¿no? Mm, de la Cámara de Senado, ¿no? Después Cateriano, recién joven, estaba entrando, pero también se posicionó rápido, ¿no? Y dentro de Rafael Rey, Mario Rollero, al final el primero que pasó se pasó al fujimorismo, ¿no? Después luego fue Rafael Rey, ¿no? Sí, ahí eran más rescatables, ¿no? Dentro de los senados que podía, los nombres que he mencionado, ¿no? Víctor, aprovecho esto. ¿Tú votaste por Vargas Llosa? Lógico, pues eso no hay que ni preguntar. Yo voto por el candidato que he trabajado, en- porque conozco con sus trayectorias y he votado siempre los candidatos que me han invitado y he votado por ellos, ¿no? Porque yo recuerdo que en la conversa interna de periodístico en la revista Oiga, uno de los colegas me hizo un comentario, oye, tú sabes que en la elección interna, así de sondeo, no ha ganado Vargas Llosa en el equipo periodístico de la revista Oiga. ¿Qué? Y yo pensé que, no sé si fue una broma o fue un comentario suelto de huesos, porque fue en verdad el resultado. ¿Tú qué sabes de eso, Víctor? No, no creo.
algunos podía ser que era pues, ¿cómo se llama? Depende, dentro de fotografía, Tenio Torres podía ser, porque es un compañero, pero no creo, pero en redacción sí, Eva Izquierdo posiblemente que haya votado por Fujimorismo, ¿no? Sí, no, Porque no, lo primero que Víctor, te decía, no el equipo de campaña de Mario Vargas Llosa, de de frente. Frelimo, sino en el equipo periodístico en la redacción de la revista Oiga. O sea, Ah, en la revista Oiga, fácil, pues, como Tumbes y Gerardo Barraza, que era pues izquierdista, resentido, ¿no? Ellos no creo que después en la parte de administración, creo que votaron por Vargas Llosa. Y después en archivo también posiblemente que hayan votado por Vargas Llosa. En fotografía dividido, pues no, como yo no creo que haya votado tú por Vargas Llosa, ni Reiner, ni ¿cómo se llama? Del Michilova, ¿no? Ellos más o menos tenían pues más el APRA, ¿no? No así, pero yo creo que la mayoría votaron por Vargas Llosa votó la mayoría de hoy, ¿no? Ahora, Uribe no creo que haya votado porque él siempre estaba, pues, trabajaba también, apoyaba a Armando del Campo, Armando Villanueva del Campo, y Jorge del Castillo, tenía cercanía con Alan. Por eso que don Paco, cuando ya se entera más adelante, y lo despide y nunca quiso conversar con Uribe. Uribe lo buscaba para explicar y dijo, no quiero hablar, no quiero saber nada. Así que cada uno le dijo, lo siento, y así lo despidió don Paco, eh, que sabía pues que él no Víctor, votó por Vargallosa, ¿no? Víctor, yo sé ese comentario que puede parecer irónico, un poco de sorna, pero hablando en serio, efectivamente, la composición el equipo periodístico de la revista Oiga era eso, o sea, había una pluralidad de ideas y había libertad, efectivamente, con la anuencia y obviamente por el mismo pensamiento periodístico de Paco Igartua. Él sabía las tendencias de cada uno. Sí, pero no era así, nadie se imponía de que tienes que votar por tal, ¿no? Era, siempre ha sido libre, nunca he escuchado a Paco decir hay que votar por tal. Hasta Carolina podía decir, pero don Paco no, es muy respetuoso. Era libertad de elegir por quién vota, ¿no? A eso me refiero, Víctor, para que la gente que recuerde quienes producían la revista Oiga en esa última fase, era un equipo plural, digamos, comprometido con el periodismo de investigación, sobre todo en su aspecto político, y el rol bajo, digamos, la tutela y la dirección, obviamente, de Paco Igartua, que valga en verdad, sea todo un esfuerzo para sacar y el perfil periodístico de la revista en una coyuntura totalmente adversa, de tal punto que efectivamente, irónicamente, en su último número tuvo el mayor número de anuncios que creo que no tuvo en sus diferentes ediciones. Pero bueno, eso era en ese momento, en esos tiempos. Hoy los tiempos han cambiado totalmente, pero creo que ni la moral, ni la visión política, ni el compromiso con el país, creo que no hubiese cambiado nunca lo de Paco. Y estoy convencido que el equipo periodístico, tanto como tú o yo, y el resto, no ha cambiado en un ápice esa convicción periodística, ¿verdad? Sí, sí, eso es un hecho, ¿no? De que así era. Me olvidaba de otro que no haya votado tampoco cuando fue Mario Barayos, es Miguel Ramírez.
como que era un poco resentido, lo veía, no sé, pues como él venía también del diario, él tenía cierta posición discrepante y al ver pues los avisos, los gigantografía, ¿no? Entonces se guiaba por ahí, piensa pues que era una derecha extrema, ¿no? No era así, al Y menos el hablando, candidato no era así. y hablando del equipo periodístico en esos tiempos de la parte de la farándula o espectáculo, tu amiga, nuestra colega, ahora directora de su propio programa, que muchos años que se sostiene en la televisión, Magali Medina, ¿ella qué crees que actuó en la ánfora? ¿Cómo crees que decidió en la ánfora? Ella también no creo que haya votado, ¿cómo se llama? Por un candidato pues, que era de Extremos, sino ella siempre ha tenido una posición diversa, no era muy definido. Al final, tú ves en sus actos, era más por el lado del fujimorismo, ¿no? No se ha identificado pues con la parte del equipo, la política que tenemos, ¿no? Las propuestas, ¿no? Ella no tanto se identificó, pues. Me acuerdo una sola vez de subir, de conseguir una entrevista de 10 minutos, 12 minutos duró, pero era 10 minutos de pactado. El, el secretario de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, le consiguió una entrevista de 10 minutos para la revista Oiga. Salió una chica nomás, porque, bueno, no estaba preparada suficiente para hacer las preguntas, pues preciso, porque son 10 minutos, ¿no? Es así. Y porque yo era amigo de su concuñado, del doctor Javier, ¿cómo se llama? Valle, como ya me olvidé, Javier Pérez de Cuellar, ¿no? Le consigue la revista, la entrevista y fue así de 10 a 12 minutos y le hice algunas fotos. Ese fue lo más grande que le consigue a Magán, ¿no? En su época, pues, ¿no? Este es su programa, La Otra Caja de Pandora, conversando con Víctor Torres, recordando la labor periodística en la revista Oiga, además de la experiencia de Víctor cubriendo la campaña presidencial de nada menos que el candidato presidencial en ese momento, Mario Vargas Llosa, liderando un movimiento cívico de la sociedad civil organizado a través de Libertad en su primera fase y luego como Fredemo, cuya, digamos, partida de nacimiento fue el movimiento en contra de la estatización de la banca y que posteriormente una oposición al modelo económico que había desarrollado el gobierno de Alan García y que posteriormente, ya historia reciente, Fujimori opta por el mismo modelo por el que había perdido en las urnas. En fin, lo que sigue ya es historia reciente que ustedes, los que ven el programa, recordarán claramente y lo han vivido. ¿Qué más, Víctor, para comentar a esos chismes de lleno de sorna que a veces tienes tú en la memoria? Ya una cosa, otro fue en la fiesta de Candelaria, que convocaron varios mítines, un recorrido por la ciudad de Puno, y bueno, ahí el candidato, no sé, pues, y seguridad, una falla total, pues, hay un tal Balbi, creo que era, no era, pues, puede ser un bueno de seguridad, pero no de un candidato, ¿no? Tiene que saber lo que es el recorrido, no es ofrecer seguridad que nadie lo toque nomás, ¿no? Y nos empujaron a los Leones, pues, ¿no? Porque estaban de fiesta, la fiesta de Candelaria en el estadio de Puno, repleto el estadio, y el candidato de Puno y la seguridad que primeramente tienen que chequear, tienen que ver cuál puede ser la reacción, pero lo lanzaron, pues, ¿no?
y la gente pues nos comenzó a aventar las botellas, lo que encontraron nos aventaban, pues fuimos agredidos pues, con el candidato y el seguridad tuvo que poner sus casacas para que no le caiga pues al candidato y ese fue un momento así desagradable pues que pasamos, nos desalojaron del estadio pues. Y ese fue por falta de precaución y seguridad y como el candidato de Puno, pues cómo nos va a lanzar a un sitio, a unas festividades donde no quiere saber nada ni un candidato, menos un candidato supuestamente etiquetado como de la derecha, ¿no? Nos rechazó pues en la fiesta de la Candelaria, a todos, pues, fuimos agredidos. Esa es una de las cosas. Eso salió en los medios porque fue muy público, pero lo de seguridad y de seguridad personal que tenía ahí fallaron, pues, ¿no? Porque nadie te puede, ha podido caer peor, caía, suerte no pasó de susto, nomás de susto y algunas botellas que me cayeron. Ese fue en Puno. Y Y otro que fue allá. Sí, dime. te pregunto, porque yo también he vivido situaciones de agresión de parte de los opositores que a veces se infiltran en los mítines. ¿Nunca sentiste una amenaza directa de alguno de los simpatizantes de la oposición que se infiltran en estos mítines? No lo he notado que sean muy notorios, ¿no? Con otros candidatos a mí me ha pasado un roto la luna, tiraron pedreazo, me rompieron el flash, echaron agua, pero ahí no pasó. Sí, había, pero una mayoría estaban con el candidato, ¿no? No había eso, por eso que él podía acercarse y en algunas fotos se ve cuando está dando la mano o camina como normal, como no estaba muy alejado, pues a veces su seguridad más le estorbaba que él era muy tranquilo, sencillo, respetuoso. No lo noté así de violencia, agitadores, ¿no? El candidato en Huancayo, pero no el candidato. Nosotros fuimos de avanzada, nos pasó sí en un momento como el de seguridad. A veces viajamos unos días antes para que el de seguridad del Estado haga un cálculo del tiempo, el recorrido del aeropuerto hacia la Plaza de Armas, al hotel donde va a llegar. Entonces nosotros, como viajaba antes, nosotros le acompañamos, al de seguridad también tenemos que saber cómo va a ser. Entonces ellos tomaban el tiempo del aeropuerto hacia la Plaza de Armas, cuánto tiempo va a ser y cuáles son las rutas. Si hay falla algo, hay disturbio, pues tienen que aplicar un plan B, otra calle, salir, ¿no? Y así trabajaba lo de seguridad del Estado, que los conocí a varios, eran con tiempo, pero el último seguridad que llegó personal no era, pues ellos no tenían ese manejo, pero, entonces en Normalmente, Huancayo no pasó. Víctor, normalmente en la última semana de campaña para los cierres en los diferentes escenarios, el candidato se ve obligado a hacer varias, varios mítines de cierre en diferentes puntos del país, literalmente el mismo día. ¿Cómo enfrentaron eso ustedes? Porque yo recuerdo haber hecho en más de una ocasión esa situación y era subir y bajar del avión al meeting, subir, volver al aeropuerto y así todo el día. ¿Cómo resolvieron ustedes eso? Eso en algunos queda recurrido, por decirte, de un lugar a otro, y entonces, aparte, pues, siempre había un fotógrafo de avanzada. Entonces, estaba uno de ellos en tal sitio, en un punto, y yo sé que lo acompañaba a todo donde iba. Yo llegaba junto con él, pero ya había una persona, un compañero, estaba esperando y el otro estaba en el otro, por eso que nosotros marcamos en posta, la cobertura en posta, pues no. Y
para no perder bueno, estaba muchacho yo, también corría, pues tenía buen físico y así era, pues, y por eso que tenía uno más joven que yo y bueno, el otro experimentado en algunos mítines, estaba ahí, pero toda la cancha lo acompañaba, pero siempre había un apoyo del equipo de nosotros, ¿no? Tenía que coordinar bien para que no haya fallas, ¿no? Estaban ahí siempre posicionados. Y a veces Víctor, llegaba de un colegio de Quito me pasó uno, regresamos como había espacio, regresamos con el secretario de Juventud, que era Felipe, no me acuerdo, un joven, y nos venimos en una avioneta después del meeting, 2 de la noche, un poco más, y llegamos cerca a las 4 de la mañana, pues se perdió la avioneta, ¿no? Y ya no sabíamos si íbamos a llegar o no íbamos a llegar, pero llegamos cerca a las 4 de la mañana y el avión estaba partiendo y tenía que salir de vuelta, pero por suerte siempre había uno que ya se había adelantado, ¿no? Pero fue muy rápido, el relámpago fue, y se trabajó fuerte en los últimos meses, pues, ¿no? De la campaña, ¿no? como tú decías desde un principio que no tenías el mejor equipo, vamos a decirlo, para la cobertura, pero lo resolvías, digamos, obviamente con tu habilidad de fotógrafo y con experiencia en fotoperiodismo. Te pregunto, tú hablas mucho de la edad. En ese momento, ¿cuántos años tenías, Víctor? Tengo menos, 35 años más o menos. Claro, estarías muchacho, Y, no estabas como tan... jugaba fútbol, no, no, y Romané era mayor que yo y el otro era un poco menor que yo era el intermedio, pero de los dos, siempre practico deporte, tenía muy buena condición física, pues, ¿no? Y ese me ayudó, pues, ¿no? Siempre he jugado fútbol, ¿no? Hasta segundo he llegado jugando fútbol, pero siempre practicaba el deporte, siempre, siempre. Y me acuerdo, más o menos 40, creo que fue a Huancayo, de ahí donde me encuentro con un familiar y me pregunta para visitar, digo, pues, tengo, creo que como 40 años, ¿no? ¿De qué sirve que yo vaya a visitar? Pues, ¿no? Pues me acuerdo más o menos que 35, 36 tendría, pues. Ya Sí, más o menos estando, 35 a 36. ya estando en estos tramos finales, Víctor, y está sabroso recordar cosas que han marcado historia para el país, ¿no? Y esa es la parte de la virtud del fotoperiodista o la fortuna o si se quiere los privilegios que se tiene como fotoperiodista en determinados eventos, ser testigo y en algunos casos parte, como ha sido en este caso tu situación, ¿no? Parte de un equipo que sin duda está en la historia del Perú, en las diferentes campañas políticas que significaron los proyectos presidenciales en el Perú en el siglo XX. Y qué grato ver, digamos, conversar contigo eso después de haber hecho ciertas coordinaciones que, como te dije en su momento, me estabas coloquialmente relojeando casi un año. Pero hay que reconocer que, como decíamos desde una entrada, desde el principio, que es muy difícil recopilar material periodístico en esos tiempos cuando, digamos, no se ha financiado adecuadamente un archivo, cosa que nos ha sucedido a todos, ¿no? Yo la verdad que no tengo nada de negativo de la época de Oiga, porque todos fueron a su archivo. Y lo mismo ha sucedido con tu material, como la de los que trabajamos en ese momento en tiempos, decíamos, analógicos, donde todo era negativo, y que eso necesita, digamos, todo un equipo de conservación, ¿no? Tecnología, hoy en día bastante avanzado ciertamente, para digitalizarlos. Tú tienes todavía muchos archivos que mostrar y que comentar. Uno de ellos, que espero que podamos hacerlo posteriormente y quisiera tener el compromiso de palabra tuya, de comprometernos a hacer un especial, otro especial, vamos a decirlo, sobre tu experiencia de la cobertura en la década del conflicto interno, vamos a decirlo, con las acciones del senderismo y cómo, como reportero de la revista Oiga, pudiste ir.
a diferentes puntos. Y uno de esos puntos fue el inicio precisamente de la acción armada de senderistas, punto al que llegaste, creo que si no mal recuerdo, como uno de los primeros. Pero en todo caso, esa experiencia de formar parte de un equipo periodístico también blanco de los ataques del terrorismo, la revista Oiga. Y todo esto para agradecerte tu paciencia por participar en el programa, Víctor. Ya me debes un desayuno, pues voy a tomar recién desayuno, porque Un desayuno, me un levanté café, temprano, un café. un Oye, café. te agradezco profundamente tu tiempo, tu voluntad de No, compartir esto. ya está bien, pues ya alguna vez tenía que hablar, porque son cosas que pasan, hay mucho más para desarrollar, pero siguiente, de repente podemos tocar un tema muy puntual, claro, conflicto armado, pero el inicio, dónde se inició, dónde nace, hasta una foto que tomé, sale en el libro de Gustavo Gorrite, que le pidió a don Paco para que le preste la foto, le proporcione del jurado de elecciones de Chuce, donde está Pablo Pinero, le toma la foto ahí en la puerta del local. Yo también tengo una foto de esas, pero para el libro de Gustavo Gorrite, pues se usa la foto de Oiga, y en el libro pone cortesía de Oiga, pues no, esa foto fue mía, ¿no? Por Es- primera vez que había ido a esa zona. Esto es Víctor Torres, a quien le debemos un desayuno. Para los que están viendo el Ya, programa, este es digamos, un espacio que, como saben, no es en directo, aprovechamos los tiempos libres de los colegas para grabarlo y luego hacerla pública los días jueves. Me preguntaste cuáles fueron las palabras que más que he escuchado en el candidato. Bueno, te cuento pues lo que he escuchado más o lo que he visto diferente con otros candidatos. Eh, Mario Vargas, el candidato, fue más transparente, honestidad y la sencillez su comportamiento en la campaña, ¿no? Eso es lo que yo he visto la diferencia con otros candidatos. Y otro, como palabra final, pues agradecido también la oportunidad que tuve en acompañar al candidato Mario Vargas Llosa por el grupo de jefe de campaña que fue el arquitecto Cooper. Gracias a él, su invitación y la foto del afiche, pues tuve la oportunidad de acompañar a un candidato pues de primer nivel, ¿no? Y eso guardo gratitud para ellos, ¿no? Con esa palabra pues me despido. Gracias por la entrevista. Ha sido un placer conversar con Víctor Torres Guzmán, paisano del actual presidente de la República, cosa que te has guardado. Mándale un saludo en quechua a tu presidente y paisana. no, pertenece a Nahuelas, pero por el tema mismo, cómo está llevando a cabo, pues no, a veces no pareciera que fuera de Nahuelas, ¿no? Porque Chalhuanca pertenece a Nahuelas. Y la conocí a ella, tengo fotos bonitas de ella cuando era presidenta del Club Apurímac, pero después, cuando entró el ministerio, hay dos números de celular, nunca contesta, y no solo a mí, mucha gente que los ha acompañado en campaña no les contesta. Entonces, ¿qué le puedo decir? Nada, pues no, que trate de terminar su periodo, ¿no? Así, decepcionado como andahualino, ¿no? Esto ha sido el programa La Otra Caja de Pandora conversando con Víctor Torres. Bueno, no sé, hasta, no lo tengo, digo hasta mañana, no puedo decir, sí, Pajaricama, fecha, pero no tanto.
manejo así de práctica, pero sí entiendo bastante y hablo no lo tengo. Tutamán es de hasta la noche, hasta pronto, no lo tengo en quechua, ¿no? Pero en la próxima ya te voy a hablar en quechua, voy a practicar un poco más. Tres canciones, Víctor, tres canciones que hayas, que hayas disfrutado, tres canciones de folclore de tu pueblo. A ver, como Apuquimeño, Abanquino, Abancay, como Ah, y uno otros, nomás, o pues. otros lugares, porque uno No, no, de haciendo abuela. trabajo, porque uno haciendo trabajo periodístico tiene oportunidad de estar en Los diferentes tipos de campesinos. eventos, ¿no? ¿Ah? Ah, sí, no, pero de Andahuaylas se dice los campesinos, que es el profesorita o el otro es ese profesorita, el linda andahuaylino, pues sí. Eso más es lo que me gusta, porque son de Talavera, la tierra de mi abuela. Es uno de los cantantes de los campesinos. Y me identifico, me gusta su canción. Después ya es Ayacucho, pero como estuve tanto tiempo en Ayacucho, Amanda Portales y Raúl García Zárate de Ayacucho, así que hay tres cantantes que admiro bastante, que me gustan. Esto es Víctor Torres Guzmán, con quien hemos conversado gratamente, recordando su participación en la campaña presidencial del entonces y a hoy desaparecido Premio Nobel Mario Vargas Llosa, en ese momento como candidato presidencial en la década o final de la década del 80, en las elecciones presidenciales en que salió elegido nada menos que Alberto Fujimori. Eso fue la historia, parte de nuestra historia que hemos compartido o mejor dicho, Víctor ha compartido con nosotros y algunas intimidades y otras que se ha guardado sin duda, porque él tiene una lengua, como se dice, pero más potente que un lente de 400. Ha sido un placer, Víctor. Ha sido un De placer. igual manera, Un abrazo. ya, igual a ti, chao.